Hola a todos, soy Franco, el que tiene fama, fortuna, éxito con las mujeres y una gran belleza, pero también tiene, bueno, herpes, es Gustavo y esto es Total Party Waiting. Hoy vamos a hablar del Pegaso. Bueno, antes que nada les recordamos que pueden adquirir por internet la hidromiel riquísima de Golden Crack. Te da alas, seguro que no está ocupado ese Ese eslogan. eslogan es nuevo, sí. Sí, bien. ¿Qué es un Pegaso? Hablando de ¿De dónde alas, sacó el cuerno el Pegaso? sí, hablando de alas, Pegaso es un caballo con alas. Punto. Eso es Bueno, un Pegaso. eso Sí. es un Pegaso. ¿Tiene que ser blanco necesariamente? No, no necesariamente tiene que ser blanco, aunque generalmente es representado, sí, como el caballo blanco, pero porque es esta especie de figura de esperanza, digamos, o de pureza o del bien. Es un ícono que está muy asociado sobre todo con lo que normalmente se le llama el bien. Bueno, Claro, y el bien es blanco. el bien es blanco, por supuesto. Tiene sus orígenes, digamos, en la mitología griega. Pegaso era el Pegaso, había un Pegaso y era el Pegaso. Pegaso es el nombre propio, digamos, no es el nombre de la raza o de la especie o de lo que sea. En la mitología. En la mitología griega, claro, es Pegaso que nace de la sangre de Medusa para llevar a Perseo. Bueno, en fin. Y bueno, en Dungeons and Dragons, Pegaso es el nombre de una especie de caballo alado, está dentro del el grupo de criaturas quiméricas, que están compuestas, digamos, como por distintas partes de criaturas, como los grifos, la quimera propiamente dicha. Y bueno, justamente el Pegaso es un caballo del tamaño de un caballo, con alas, digamos, lo suficientemente amplias como para levantar el cuerpo del caballo, sin tener en cuenta ciertas cuestiones, por supuesto, de física y del peso real del caballo y de la densidad ósea y qué sé yo. Por eso está dentro del grupo de las bestias mágicas, lo que serían las bestias mágicas o las monstruosidades en quinta edición. ¿Quién se pone a hacer física de D&D? Me sorprendería. Bueno, ¿cuál es la evolución, el cambio? ¿Desde qué edición está? ¿Está en primera? Está desde la primera edición, Pegaso, como la mayoría de las criaturas provenientes de la mitología o de alguna mitología, digamos, los muchachos no estaban muy creativos al principio. No hacía falta, No si hace falta. podías robar Entonces, claro, está desde el principio. Pegaso está desde el principio y ha sido lo mismo desde el principio. No ha cambiado ni mecánicamente ni el aspecto, digamos, físicamente no ha cambiado. Mucho tiene que ver con el hecho de que justamente está basado en una figura mitológica real. Entonces no tienen como mucho margen para reinventar el Pegaso. Y mecánicamente siempre ha sido, digamos, una bestia de transporte, más o menos, digamos, una montura que, bueno, en las primeras ediciones normalmente estaba asociado al paladín, era su montura divina. mandato. Claro, cuando alcanzaba el nivel suficiente el paladín, hasta tercera edición, hasta 3.5, llegado a cierto nivel, el paladín ganaba como parte de sus rasgos de clase una montura, y bueno, normalmente el Pegaso estaba dentro de la categoría de criaturas que podía elegir como su montura. No así en quinta edición el conjuro es un conjuro, la montura divina, y no está el Pegaso entre esas opciones. Bien, el que tenemos ahora es una criatura particularmente inteligente. Tiene 10 de inteligencia, si no me equivoco. Sí, siempre fue un monstruo con inteligencia, un monstruo, yo digo monstruo, ¿no? Pero es una criatura Con todo el respeto. claro, con inteligencia superior a la inteligencia animal. La inteligencia animal es una puntuación de 2 o 1 de inteligencia, que no le permite, digamos, tener pensamientos formados más allá de lo que podríamos llamar instinto. Pero bueno, ahora creo que 10 es la puntuación más alta de inteligencia que ha tenido a lo largo de toda su historia. Y esto le permite ciertas cosas, como por ejemplo hablar varios lenguajes, si se los enseñan. Perdón, el manual de quinta dice entenderlos. Sí, bueno, sí, entenderlos y ya vamos a llegar a la parte de hablarlos. Bien. Entender los lenguajes sí, porque tienen inteligencia suficiente. Y le permite, digamos, comunicarse de manera inteligente con otras criaturas. Ya sea mediante
golpes de casco, sí, 2 veces para sí, 52 veces para no. Tiene que ser así. Claro, entonces, sí, es una criatura muy inteligente y la inteligencia que tiene es uno de los elementos tal vez más ricos, ya vamos a ver por qué, de el Pegaso como una criatura, digamos, del juego. Concretamente creo que le permitía hablar común, celestial, Entender. entender, silvano y élfico. Creo que Sí, esos son los cuatro. lenguajes que vienen en la entrada del manual de monstruos, pero nada quita que el director pueda intercambiar algunos de esos lenguajes por otro. A lo mejor es un Pegaso que no entró nunca en contacto con civilizaciones humanas, entonces no conoce el idioma común y en vez de eso conoce, no sé, el idioma de los gigantes o depende, digamos. Hay mucho espacio para determinar cuáles son los idiomas que la criatura conoce o agregarle más, digamos, no hay ningún límite a la. Puede ser un Pegaso con muchos años de vida y que es un trotamundos y ha viajado y ha visitado muchas civilizaciones y que eso entonces ha absorbido el lenguaje de muchas criaturas distintas, o sea, no hay un límite para eso. Sabe golpear en todos los lenguajes. En todos los idiomas, claro. Bien. El idioma universal de los golpes de casco. ¿Cuál es el nicho ecológico? ¿Dónde vive un Pegaso? Y un Pegaso, es difícil decir. El manual presenta como una criatura que vive en los bosques, pero digamos, no hay mucho sustento ecológico tal vez para decir que una criatura alada vive bajo las copas de los árboles. Entonces, tal vez alguno de los biólogos que nos miran, Huguito, nos pueda aclarar más ese asunto. Pero normalmente, digamos, es representado por lo menos en el arte, digamos, en dibujos y demás, en sus regiones montañosas, en regiones de alta altura, donde es justificado la presencia de alas en el cuerpo para alcanzar esas alturas, o en islas completamente apartadas de la civilización, entonces donde la única forma de llegar es tal vez a través del vuelo porque el mar es muy turbulento, qué sé yo. Lo protegería del depredador. Exactamente, entonces el hecho de tener alas cumple una función, digamos, en la vida de la criatura más que solamente ser un caballo bonito con alas. Bien, ok. ¿Cómo se usa un Pegaso en una campaña? ¿Cómo lo usamos en la campaña? Y bueno, hay tal vez 3 aproximaciones que le podríamos dar. En realidad hay muchas más, pero 3 son las que a mí más o menos me gustan. Y una es verlo como es lo que digo el Zeus ex machina, que es como originalmente surge, claro, como surge el Pegaso, que es Perseo se había enfrentado a Medusa, y le había cortado la cabeza y necesitaba llegar para salvar a Andrómeda. No, le estoy mandando cualquiera. Bueno, tenía que ir a un lugar que estaba muy lejos y no tenía el tiempo para hacerlo. Y de la sangre de Medusa nace el caballo este alado que lo lleva a su destino. Entonces es un Deus ex machina de Zeus para que Perseo cumpla con su destino. Y bueno, en la misma vena se le puede presentar a los personajes como una bestia que está ahí para ayudarlos con algo, los ayuda con eso y vuela. Libre. Como las águilas en El Señor de los Anillos. Como las águilas en El Señor de los Anillos. Un Tolkien ex machina son las águilas. Esa es una de las aproximaciones. La otra, tal vez un poco en contra de la naturaleza misma de la criatura, es adiestrarlo como montura, digamos, que sirva como montura de uno o más, que varios personajes tengan un Pegaso, pero, digamos, el mismo espíritu de la criatura de ser libre, el hecho del simbolismo de las alas, hacen que sea difícil una concepción lógica o verosímil del Pegaso como una mascota, digamos, como una. Claro. Tal vez sí como una bestia compañera, digamos que voluntariamente. Un amigo, claro. Como Pikachu. Como Pikachu, que voluntariamente se preste al servicio de los personajes. Esa es otra buena forma de ponerlo. Y la tercera es, digamos, que están al servicio del antagonista. Ya sea mediante la coerción, porque, digamos, lo puede convencerlo o obligarlo, digamos, sin necesidad de obligarlo físicamente, de domarlo, sino de decir, o me servís a mí como montura o hago de goma toda tu tropilla o tu isla o tu hábitat o lo que sea, o hago un mal terrible y el Pegaso, siendo una criatura normalmente buena, para evitar el mal mayor sirve a este tirano como su montura. Entonces esas 3 formas tal vez serían las que a mí un poco me llaman más la atención. Hay un montón de otras aproximaciones, por supuesto, eso lo vamos a leer ustedes en los comentarios seguramente. No lo pones como villano porque es una criatura, como decís, buena en principio. En principio la criatura es buena, sí, voluntariamente yo no creo que haría el mal.
Que puede ser antagónico con los personajes por otros motivos, eso seguro, porque porque hay que ponerse un poco en la mentalidad del Pegaso, ¿no? Es un caballo. ¿Qué considera el caballo que es algo malo o maligno? O por dónde pasa lo bueno que es el Pegaso? Entonces, a lo mejor algo que para los personajes es maligno, para el Pegaso es completamente ignorable y no tiene por qué verse afectado por eso, y algo que para el Pegaso es terriblemente malo, para los personajes no lo es, y ahí es donde se genera el punto de conflicto, digamos, entre lo que el Pegaso quiere resolver y los personajes, pero esto no es malo. Bien, entonces creo que es la primera criatura que ponemos que no solo no puede ser un antagonista principal, sino casi ningún tipo de antagonista. Es difícil incluso concebir una campaña que gire, a lo mejor sí, con estas ideas que tira Gustavo, un one shot o una aventurita chiquita, pero es difícil pensar una campaña que pueda girar en torno a un Pegaso, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente, es un personaje, digamos, un monstruo inteligente que no sirve para el rol del villano principal, digamos. Bien, ¿y en combate qué hacemos con un Pegaso? En combate, bueno, en combate desafortunadamente el Pegaso no es una criatura mecánicamente intensa, es decir, no es una criatura que pueda ser utilizada como tampoco el piece of resistance del combate, sino que lo único que hace es pegar patadas y volar, digamos, y es más efectivo volando que pegando patadas. Así que para lo único que serviría en un combate o para lo que sería más efectivo es para servir como transición del combate bidimensional, es decir, en el llano, al combate tridimensional, el combate en el aire, contra un dragón que está volando, contra una criatura que vuela, entonces pone a los personajes en igualdad de condiciones con respecto al verdadero objetivo del combate, que es el monstruo que vuela. O en superioridad si los enemigos están en el terreno. O en superioridad si los enemigos están en tierra firme, claro, si los personajes con un Pegaso están combatiendo en 3 dimensiones y mientras que los otros están combatiendo en 2, estos están en una superioridad táctica, digamos, muy grande. Claro, una buena posición para bolas de fuego. Para bolas de o fuego. Flechas. Exactamente, o flechas de fuego. Bueno, eso puede servir para cualquier lado, o sea, estés dando o estés recibiendo. Claro, al servicio de este tirano, el Pegaso, como decía antes, le puede dar justamente la ventaja táctica en el campo de batalla por el cual nadie puede derrotarlo, porque tiene a lo mejor una tropilla de Pegasos y todos sus magos van montados en Pegaso y desde el aire lanzan bolas de fuego y efectos que afectan el terreno, mientras que ellos están sin sufrir los efectos adversos en el aire. O una Gatling. Claro. Bien. Y bueno, como decías antes, en la misma línea puede servir para escapar de un combate, sea un adversario o los PJs. Claro, ese sería el Zeus Ex Machina, digamos, en el que los personajes se ven envueltos en un conflicto demasiado grande para lo que ellos puedan resolver y habiendo a lo mejor entablado amistad con los Pegasos o con él o los Pegasos con anterioridad, en el momento de mayor necesidad aparecen para sacarlos de la dificultad y se los llevan tipo águilas de Señor de los Anillos. ¿Les gusta esta criatura? ¿Habían concebido estos usos que proponemos? Los leemos en los comentarios. Si todavía no están suscritos al canal, pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Les recordamos también que tenemos Patreon, pueden pasar por patreon.com/TotalPartyWin y darnos alas. Y darnos alas para llevar a cabo un montón de proyectos que tenemos guardados en el cajón. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.